Buenas noches, jóvenes caficultores. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 8 de su curso integral Jóvenes Caficultores, proyecto de Nestlé ejecutado por la Fundación Conducafé por medio del Plan Nescafé con el apoyo de USAID. Agradecemos, jóvenes caficultores, por su participación en nuestro curso virtual. Gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias por estar aquí atentos a cada una de sus clases. Hoy 9 de octubre en horario de las 6 de la tarde. Mi nombre es Alex Caballero y soy parte del staff de Jóvenes Caficultores y les apoyaré con gusto esta sesión. Hoy tenemos un invitado especial que es el ingeniero Luis Alonso Espinosa Ortega, ¿verdad? Él tiene una amplia experiencia en campo, ha sido productor también de café, tiene una amplia experiencia también con productores, dando asistencia técnica en la parte de extensionismo y desarrollo comunitario, desarrollo rural. Y pues hoy vamos a tener la oportunidad de conocerlo, conversar con él y tener un buen aprendizaje con este tema que está dentro del módulo Mi Finca. El tema de hoy es manejo de tejidos y sombra del café. No olviden compartirnos sus fotografías, compartirnos su información, ¿verdad? Para que sepamos de ustedes y al final hagamos un bonito álbum de graduación con las fotografías de todos. Sin más que decir, le damos la palabra al ingeniero Luis Alonso, ¿verdad? Para que nos comente la clase de hoy. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, ingeniero Alex. La verdad es que sí vamos a compartir un bonito tema. Esta tarde-noche tenemos la jornada sobre manejo de tejidos y regulación de sombra. Entonces, vamos a desarrollar el tema, como dice ahí en módulo Mi Finca. Es tan importante hablar del manejo de tejidos que tiene objetivos muy definidos en cuanto a los resultados que se esperan con esta actividad en el marco del manejo cultural del café. Por ejemplo, objetivos claros es conocer los tipos de poda que se pueden realizar en el cultivo del café. Eso es uno de los objetivos de la jornada. El segundo objetivo de la jornada es identificar en qué momento del año podemos realizar las podas correspondientes para considerar las decisiones que vamos a tomar. ¿Qué es un manejo de tejido? El manejo de tejido consiste en eliminar los tejidos agotados, dañados o destruidos por el exceso de producción o por el estado vegetativo que se encuentren o por los daños ocasionados física o mecánicamente a una plantación de café, con el propósito de hacer una renovación por un tejido nuevo, buscando el rebrotamiento de las mismas plantas y a la vez pues encontrar la permanencia en la producción y la estabilización de un cafetal en buena manera. En pocas palabras, el manejo de tejido es buscar la renovación del tejido para que podamos encontrar a través de él un estándar de la producción y tener una finca funcional y en buenas condiciones. El manejo de tejidos se desarrolla en una sola palabra que lo conocemos como podas. Las podas tienen pues seis objetivos claros que los trazamos nosotros cuando realizamos cualquier tipo de poda para encontrar resultados esperados en la finca. Por ejemplo, número 1, renovación de tejido productivo. Cuando nosotros alcanzamos la renovación de cultivo productivo, estamos haciendo que la finca sea más rentable, que sea más manejable, que tengamos los resultados esperados. Número 2, estimular la producción a través de la mayor entrada de luz a la plantación con exceso de autosombra. También hay espacios del tipo de poda que nosotros implementemos para regular esa biomasa vegetal y poder crear las condiciones adecuadas, tanto para estimular la producción como para tener una finca más saludable y más fácil de manejar. Número 3, mantener la relación de la morfología en el balance cosecha-follaje, de manera pues que la finca no sea hojas, no sea solo volumen, sino que también se mantenga la estabilidad de la producción versus las condiciones que se encuentran. Número 4, disminuir las condiciones favorables para las plagas y las enfermedades. Cuando nosotros hacemos un manejo adecuado, tenemos automáticamente reducción de la incidencia de plagas, especialmente las plagas fungosas,
y de algunas de enfermedades fungosas, perdón, y algunas plagas que se anidan, como el grillo indiano, que le gusta mucho las plantaciones de finca que son exuberantes y que están atenuadas de sombra y en las partes donde hay barreras vivas, es decir, los climas más frescos y más protegidos de la luz solar. También la número 5 es hacer más accesible y fácil la cosecha. Con los costos de cosecha, la dificultad de mano de obra, el difícil acceso a tener grandes volúmenes de población disponible, hoy en día se hace necesario que la finca tenga condiciones adecuadas de manejo, favorables para que le permita a la gente poder recolectar la cosecha y de esta manera pues tener los mejores resultados y lograr el objetivo final. En el espacio de la buena accesibilidad a la cosecha, las podas que nosotros aplicamos al cafetal, aunque sea un cafetal adulto, nos ofrecen una gran oportunidad para tener una finca totalmente recuperada y nueva. Y número 6, eliminar el tejido dañado por enfermedades u otras causas. Entonces, cuando eliminamos, hay unos tipos de podas que se dedican como a hacer prácticas curativas de resolver el problema. Más adelante vamos a ver cada una de ellas. Es importante que el productor, pequeño productor, mediano productor, gran productor, de acuerdo a la demanda de área que tenga para hacer las actividades, según el área de su finca, así va a ser su equipo. Pero lo básico que no puede faltar en una pequeña parcela, jóvenes productores, es una sierra cola de zorro o una sierra curva para hacer cortes inmediatos y precisos en la plantación, sin hacer muchas roturas de tejidos ni causar muchas lesiones a la plantación, de manera que es un corte muy especial el que realiza este tipo de herramientas, como es la cola de zorro. También la conocen como mocegueta de podar y tiene varios nombres en los diferentes países. Una tijera podadora para eliminación de chupones, para eliminación de yemas terminales. Una tijera cortadora de doble mango para hacer descopes. Una reseteadora para hacer ya con motor integrado para hacer esqueleteo. Esqueleteadora también se le conoce aquí en el país. Es una muy buena tecnología ya para el mediano productor, hacer regulaciones de bandolas y de tejidos delgados, blandos, para dar un manejo adecuado. También una mini motosierra de amplia espada alcanzable para hacer cortes a medianas alturas y ayudar. Y sobre todo, pues, un buen machete, colima, corvo, no sé cómo le llaman en otros países, pero un buen machete bien afilado, bien manejado y con experiencia, también podemos realizar esta labor. Entonces, son herramientas básicas que lo debe de tener el pequeño, el mediano y el gran productor. El manejo de tejidos en café, básicamente en café, consiste en la renovación del tejido productivo que nosotros deseamos tener en la planta mediante la eliminación de los tejidos que nosotros los vemos ligeramente agobiados o agotados, donde se ha perdido la calidad y la cantidad de la producción. En las imágenes podemos ver un estilo que se llama recepa, un tipo de poda. Consiste pues en la eliminación total o parcial de la planta. También tenemos la de escope, que es la segunda imagen, es donde también nosotros tenemos una eliminación de la yema terminal o de la parte alta de la planta. Y también tenemos un desige. O sea, estas tres actividades nos llevan a tener con éxito cualquier tipo de poda que nosotros vamos a implementar. Hacemos un manejo de tejidos para obtener beneficios. El café es una planta, yo le llamo bondadosa. Si le damos un trato regular, tenemos una producción regular. Si le damos un trato muy bueno, tenemos una producción muy buena. Y si le damos un trato exitoso, vamos a tener resultados exitosos, porque el café responde a un montón de condiciones de manejo y muy especialmente a la regeneración de tejidos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tenemos nosotros cuando damos un manejo adecuado de tejidos? Renovamos el tejido productivo, número 1. Nosotros encontramos respuesta y en poco tiempo, en 1 o 2 años, nosotros tenemos una plantación nueva. La segunda, estimulamos la mayor entrada de luz a las plantas con exceso de sombra.
Entonces, ahí tenemos una regulación de tejidos bien manejado, bien adecuada. Y nos permite una aireación, nos permite la expansión de las bandolas, el crecimiento, y eso nos permite una mayor población y por lo tanto un mejor condiciones de productividad. También disminuir las condiciones favorables para plagas y enfermedades. Lo decía en el primer objetivo, en las condiciones básicas donde, por ejemplo, la roya, el ojo de gallo, que se desarrollan con tanta facilidad en condiciones favorables de alta humedad y sombrío. Entonces, en este caso, nos ayuda muy importantemente el manejo de tejidos a resolver estas cuestiones. También mantener una muy buena relación entre la cosecha y el follaje. Eso quiere decir que una planta de café, nosotros no vendemos follaje, nosotros no vendemos hojas, sino que nosotros tenemos que tener hojas hojas formales, hojas desarrolladas, hojas maduras, para que puedan ser el laboratorio, la estimulación de la floración y por ende, pues, que consuman y atraen el alimento necesario para desarrollar esa producción de grano que nosotros necesitamos. También necesitamos, pues, mantener una finca por muchos años sin volver a plantarla, es decir, que no vamos a arrancar la que tenemos para volver a hacer un vivero y establecer todo el ciclo de la plantación nueva. Entonces, el manejo de tejidos, solo manejándolo adecuadamente, nos permite encontrar, pues, lo que miramos en estas imágenes, unas bandolas muy bien cargadas, ramificadas, con cruzamiento y con una respuesta interesante en cuanto a la producción. Hay algunas recomendaciones básicas muy importantes que se deben dar en el manejo de las podas. Nosotros hacemos los cortes, hacemos toda la formación de tejidos, hacemos la eliminación de tejidos, pero descuidamos aspectos muy importantes. Número uno, las herramientas que vamos a usar deben ir desinfectadas. Y desinfectadas, pues, puede ser con limón, puede ser con alcohol, puede ser con microorganismos de montaña. Lo que no queremos es que haya una transmisión de enfermedades de una planta a otra o de una finca a otra, o que la planta no cause daños de pudrición o deformación de los tejidos, sino que vaya aseado como todo un corte que se va a hacer en un ser vivo, que es una plantación. Independientemente del corte que nosotros hacemos o que nosotros estemos aplicando o la tecnología de poda que estemos implementando, nosotros necesitamos hacer una aplicación de cicatrizante en los cortes. Hay un producto común, barato, que se llama caldo bordelés, a base de cobre y a base de cal. Lo podemos comprar y podemos hacer esa aplicación en las fincas. También podemos hacer una lechada de cal. Todo el mundo la conoce, eso que implementamos nosotros, una bolsita de cal por 1 litro de agua y hacemos una leche para pintar las plantas, los postes o los árboles de nuestros terrenos. Con eso nosotros podemos hacer una lechada y puede ser un medio desinfectante. Pero hay un producto que va más avanzado que se llama sulfuro cálcico y que en este espacio, en este curso, van a tener un tema muy importante que se llama elaboración de productos orgánicos y foliares y plaguicidas de uso orgánico, de uso en las fincas, que se llama caldo sulfocálcico. El caldo sulfocálcico lo podemos aplicar de dos maneras. La parte que nosotros colamos y la parte líquida la podemos aplicar con bomba de mochila, y todo lo que sobra, que es una cernada, o sea, una cal con azufre y ya sacada de la parte del agua, ese producto que queda ahí, ese lo podemos guardar en una palangana de boca ancha y lo podemos utilizar con una brocha, perfectamente para poder desinfectar los cortes de los tejidos que hemos eliminado. ¿Por qué es importante la cicatrización? Porque nosotros evitamos la proliferación de los hongos, la pudrición del tejido y estimulamos con ese cierre oportuno para que hayan renuevos más rápidos. Otro aspecto importante cuando nosotros realizamos un corte en un tallo pues fuerte, un tallo firme, un tallo base, es poderlo limpiar. Las plantas las plantas de café, después de 1200 metros de altura, desarrollan
muchas musgos, muchos líquenes, muchas lianas o plantitas o plantas que se encuentran adheridas a ellas, que son plantas parásitas. Entonces, esas es bueno quitárselas. ¿Y qué mejor forma de quitárselas? Con un guante de trabajo, o frotarlos con una tela fuerte de jean, o simplemente con un costal, con un saco de yute o de nylon. Nosotros podemos hacer un estímulo alrededor de toda esa pieza que dejamos ahí, que es la nueva planta, y la vamos a limpiar. Cuando nosotros limpiamos esto, dejamos una exposición clara para que haya un rebrote más oportuno, para que los rebrotes sean de mayor calidad, y también para que quitar los hongos y las plantitas que se desarrollen en ella y que pueda estar en mejores condiciones. Un aspecto importante, una recomendación importante que debemos de tener con las plantas que han sido tratadas con manejo de tejidos es continuar con la fertilización, porque las plantas siguen viviendo normalmente, siguen comiendo normalmente y necesitan alimentarse para generar buenos brotes. ¿Para qué vamos a generar buenos brotes? Para en el término de 1 año y medio nosotros tener una nueva plantilla, una nueva plantación de café. Entonces, tomadas estas recomendaciones, tenemos asegurado el éxito de la renovación de nuestra finca, que era uno de los objetivos grandes. ¿En qué periodo vamos a hacer esto? Bueno, los periodos de poda y manejo de tejidos casi siempre empiezan con el último corte. O sea, terminando la cosecha, podemos arrancar a hacer manejo independientemente del tipo de poda que nosotros vamos a implementar. ¿Por qué? Porque es un periodo de dormancia, de latencia, donde la plantación está en descanso y nosotros necesitamos regenerarla, necesitamos acondicionarla para el nuevo ciclo de producción, porque el día que nosotros terminamos de cortar el café, ese día comienza el nuevo ciclo productivo para la siguiente cosecha. Y el hacer un abandono o dejar la finca sin atención en ese periodo crítico, que básicamente es donde los veranos son más pronunciados, entonces nosotros retardamos las actividades de poda. Independientemente del tipo que nosotros, la estrategia que nosotros usemos de podas individuales de café, nosotros tenemos que hacerlo en el periodo muerto, antes de que llegue la floración y en el periodo de descanso después de la cosecha, que es un lapsus de unos 45 a 60 días como máximo. Cuando vienen las primeras lluvias y hay floración, pues el productor le tiene ya un poco de lástima a la finca, no le quiere poner la cegueta, dice este va a echar cosecha, este no va a echar, este sí, entonces empieza a hacer alguna poda sanitaria únicamente. Y por eso nunca tenemos una renovación de la población productiva en orden. Vamos a ver algunos de las estrategias, de los métodos más importantes que nosotros conocemos, y uno es el capado. El capado, como ven en la figura, bueno, en la imagen vemos una tijería que está ahí lista para la tijera podadora para eliminar la parte apical de la plantita de café. Este se puede realizar también en los viveros cuando están ya desarrollados y también en el campo definitivo. ¿En qué consiste esta técnica de capado? Es una que nosotros la hacemos cuando la planta tiene entre 2 y 3 o hasta 4 meses de edad. Especialmente es el corte que se realiza después de la quinta o la sexta pareja de hojas, de las hojas verdaderas. Entonces eliminamos la parte tierna. Cuando nosotros eliminamos esa parte tierna de la plantita, estimulamos para que haya un rebrote de dos hijos ortotrópicamente bien dotados, es decir, 2 tallos que nacen y crecen hacia arriba. Entonces nosotros ya no tenemos una planta, no que tenemos 2 plantas en una misma bolsa o en un mismo sitio de producción. Eso nos ayuda para tener una mayor población y una mayor cobertura vegetal en cuanto a esperar una buena cosecha. Tenemos el descope de parte alta. El descope zona alta, este tipo se realiza pues en la yema terminal de la planta para evitar el crecimiento ortotrópico. Aquí lo que hacemos ya es inhibir que la planta siga creciendo y estimulamos para que se haga grande. Es un crecimiento diferenciado, la ramificación de bandolas, el crecimiento de las bandolas productivas, no las brillantes que están arriba, sino las que están con hoja sazona y madura. Esto se permite realizarlo a la altura de una persona pues normal, a una altura de 1.70 metros,
logrando así el crecimiento vegetativo, mayor cobertura de área, por consiguiente mayor producción, y vamos a tener un mayor rendimiento de área. Aquí vemos pues una medición de las plantas que tiene 1.90, la figura número 1, a la 2 donde está el ciudadano ahí dibujado, pues ya está realizando el corte a 1.70, está eliminando ¿qué? Dos cruces, una que es ficticia, son 2 hojas tiernas y 2 cruces de bandola tierna para que la planta pues quede bien acondicionada con este tipo de escope. Y abajo en la imagen pues encontramos una plantación recién tratada drásticamente con descope que ya tiene la regeneración de tejido. Esta planta al descoparla no sufren estrés, el café tiene esa gran bondad de que no se estresa con la poda, más bien se estimula, se prepara para la siguiente floración y eso nos permite tener una mayor cantidad de producción. Está una poda media. Esta poda media tiene una medida exacta de 1.5 metros para eliminar tejido. Aquí nosotros eliminamos plantas que han recibido daños, sea roturas cuando están cortando, porque se desgajó el cogollo, porque se rompió porque cayó un árbol, porque lo jalaron muy fuerte los porteros, tantas cosas. Entonces nosotros podemos hacer una poda poda media, de corte medio, para dejar la parte bajera, la parte más resistente que tiene entre 4, 5 o 6 cruces de hojas, y nosotros no eliminamos por sí el área de producción de la plantación. Cuando las plantas sufren de antragnosis, les pega a veces roya o a veces de un solo la antragnosis por exposición al sol o exposición a la sobrecarga, nosotros podemos encontrar respuesta en esta forma de poda, en esta forma de manejar el tejido, eliminando, podemos hacer aquí nos funciona perfectamente el caldo sulfocálcico tirado con la bomba de mochila porque curamos los hongos que están afectando la producción, la plantación, perdón, y ayudamos a cicatrizar más rápido. Eso nos ayuda a tener una planta más saludable. Tenemos una poda de ventaneo, es muy poco usada. Esta poda pues nos permite a nosotros una mayor aireación, nos ayuda a la floración, ya que elimina ciertas bandolas que están muy amontonamiento. Esa eliminación de bandolas aprovecha la planta más los nutrientes y no permite la proliferación de enfermedades fungosas. En la imagen número 1, en la izquierda, nosotros podemos ver una planta que fue podada en recepa, hecha dos hijos grandes, ya desarrollados, y está eliminando un ventaneo en uno de los extremos para permitir que haya aireación, que haya estimulación de la floración y que pueda pues constituirse en unas plantas altamente productivas. Y en la imagen del lado derecho nosotros vemos una planta que tiene una sobrepoblación de hojas, está muy pues nutrida, desarrollada, con mucha ramificación, pero que no se le ha dado un manejo adecuado de tejidos. Entonces, ahí en ese tipo de plantación, nosotros no nos tenemos que alegrar por ver una finca que esté copada, que esté bien desarrollada de hojas, sino que tenemos que ver cómo la vamos a estimular. El descope es un estímulo para que haya producción en las bandolas bajeras. Y cuando se da esta poda de ventaneo, entonces nosotros terminamos de estresar la planta para que entre en un periodo importante y pueda adquirir mayor floración y por ende una mayor fructificación. Aquí se utilizan los mismos niveles de fertilización, que también lo vamos a ver en una clase más adelante, donde es tan importante fertilizar la plantación productiva como la plantación que está siendo tratada con el manejo de tejidos. También tenemos una poda que hasta el nombre es un poco despreciable, la poda calavera. Esta es una poda un poco drástica. Cuando digo drástica es porque el pequeño productor dice, pero me voy a quedar sin cosecha. Entonces, esta poda consiste en eliminar las bandolas. Se realiza en casos especiales en los cafetales que tal vez están siendo afectados, están teniendo un crecimiento desordenado. Ciertos híbridos como Lempira, como Café 90,
esos son muy susceptibles a este tratamiento debido a que se van creciendo para arriba, a veces por el exceso de sombra o a veces por el exceso de fertilización. Entonces, tienen un crecimiento desordenado. Con este tratamiento y este corte, entonces nosotros encontramos un equilibrio para tener una finca mayormente productiva. Cuando habla que estas bandolas o ramas se cortan entre 10 o 30 centímetros, es porque dependiendo cómo se encuentra, si la finca está en muy buenas condiciones, lo ideal es cortarla de 30 centímetros para que haya una estimulación rápida y tengamos una mayor producción. Pero si la finca está afectada por otras enfermedades, es mejor darle a 10 centímetros del tallo para que nosotros encontremos el equilibrio y la recuperación de los tejidos. Recuerden que el objetivo fundamental de las podas es la recuperación de los tejidos para tener una nueva plantación. Entonces vemos en la imagen del costado izquierdo un productor haciendo con un machete bien afilado. Esto se requiere experiencia. Hay personas que lo hacen de abajo hacia arriba para no molestar mucho la planta y eso es muy importante. Y luego pues pasamos a la imagen del centro que es la parte donde se ha realizado el corte de bandolas, la eliminación de bandolas, pero que ya hay un estímulo y está manejándose adecuadamente, ya con niveles de nutrición, controles fitosanitarios, y vemos nosotros una renovación total del tejido. También en las fotos que están en el lado derecho podemos ver una planta que ha sido esqueleteada, que ha sido tratada con este tipo de poda de calavera, y a la par está ya la plantación renovada después de un tratamiento duro. Aquí esto se hace por lotes porque perdemos la producción en 1 o 2 periodos de cosecha. Entonces esto tiene que ser escalonadamente. Más adelante vamos a ver una estrategia de escalonamiento de manejo de tejidos. Después tenemos una poda que se llama pulmón, una poda no muy común. Sin embargo, es una práctica importante. Se ha oficializado aquí en Honduras a través del Instituto Hondureño del Café. Este consiste en cortar el tallo a una altura no muy bajita, 60 centímetros, para dejar todas las ramas productoras en la parte de abajo. Esto se realiza cuando tenemos problemas severos de enfermedades que están afectando la parte apical, la parte alta de la plantación. Pues podemos realizar estos cortes y nosotros vamos a encontrar que una recuperación muy pronunciada, una cosecha casi se mantiene porque la planta se estimula y se estresa a la vez, entonces induce a una gran floración. Recuerden, no hay que dejar de desinfectar, no hay que dejar de cicatrizar, no hay que dejar de fertilizar para que las plantas respondan positivamente a cualquier manejo de tejidos. Toda la poda de pulmón nos permite a nosotros no abandonar la cosecha, continuar haciendo cosecha y después podemos hacer una poda de recepa que ya es más drástica, como la vamos a ver más adelante. Aquí está la poda de recepa. Es la decisión más fuerte que toma un pequeño productor, con la cual consiste en eliminar el tallo completamente de la planta a una altura de 30 y máximo de 40 centímetros. Ya hay una diferencia de la media. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta planta nosotros la vamos a eliminar. Aquí vamos a hacer los tratamientos y las recomendaciones necesarias para poder nosotros tener una recuperación absoluta de la finca. Pero esto se toma porque las bajas en la producción son demasiado sensibles. Ya no tenemos corteros para ir a la finca porque la finca está demasiado alta. Tenemos una invasión de plagas y enfermedades, o la finca se ha, como dice la gente popularmente, achirrionado o dañado, o sensiblemente está destruido el tejido productivo de la planta. Entonces no encontramos nosotros respuesta. Entonces la vía alterna para no hacer nuevamente un vivero es la recepa. La recepa es muy drástica. Pasamos 2 años sin sacar cosecha. Sin embargo, tiene una gran ventaja. Hoy en día, la producción de leña que se saca de una recepa de una manzana de café es altamente rentable porque la leña se ha vuelto costosa, tanto en el área rural, semiurbana y urbana, producto de que esta finca, esta leña ahora es una aventura conseguirla en el bosque. No hay permisos, no hay bosques y un montón de cosas. Entonces, el aprovechamiento de la leña nos ayuda a recuperar
la inversión que se está haciendo en el manejo de tejidos. Además, reducimos el impacto ambiental sobre el bosque, sobre los daños que pueden ocasionar a otras plantaciones forestales que nosotros estemos cuidando, y también la biomasa que genera cuando nosotros limpiamos todas las ramas del café, toda esa hoja que queda ahí. Eso es materia orgánica que se puede tratar diferentemente con microorganismos de montaña, con caldo sulfocálcico. Si nosotros hemos realizado una recepa fuerte porque tenemos problemas de roya, entonces nosotros estamos con el compromiso de tirar caldo sulfocálcico u otro fungicida de su agrado para hacer el tratamiento de ese tejido y evitar la proliferación y la contaminación por hongos de roya y hongos de ojo de gallo. Pero si nosotros tenemos una finca más sana y nosotros queremos que estos elementos se incorporen en forma de materia orgánica, podemos utilizar los microorganismos de montaña. Por eso es la importancia de la cadena que va desarrollando el proceso de la capacitación, porque más adelante estos temas de elaboración de productos orgánicos y biológicos para atender el café se van a desarrollar en este mismo módulo de mi finca. Entonces hay tantas cosas por hacer que nos ayudan a reducir costos, a renovar tejidos y a tener una nueva plantación exitosa de café. El desige, si nosotros hacemos poda, hacemos corte, hacemos eliminación de tejido, pero nosotros no hacemos un desige adecuado, entonces lo que estamos haciendo es teniendo una sobrepoblación de tejido vegetal en la plantación. ¿En qué consiste el desige? La importancia es que nosotros en un área de recepa, llámese una manzana donde teníamos 3.500 plantas, ahora nosotros podemos tener 12.000 plantitas nuevas. ¿Por qué? Porque cada base, cada tallo tuvo entre 3 y 4 renuevos. Entonces, vamos a tener que empezar a competir porque estas plantitas necesitan comer y necesitan espacio, necesitan luz y necesitan todos los manejos. Entonces, el desige tenemos que seleccionarlas con mucho cuidado. Hay productores, hombres y mujeres con mucha experiencia en el manejo de desige. Lo hacen con la mano y lo hacen muy bien. Lo hacen, como ven en la imagen, con tijera y también lo hacen muy bien. Lo importante es que realicemos una aplicación nosotros de un cicatrizante para evitar que se contamine con cualquier tipo de hongos de Phytophthora y otros que son tan comunes en el ambiente. Mal del machete le llaman algunos cuando se pudre algún tejido nuevo, entonces ese es un hongo de Phytophthora. ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado? Porque nosotros estamos cuidando una nueva plantación con nuevas esperanzas, con nuevas condiciones para tener una excelente cosecha. Yo me inclino porque no se deben de dejar los hijos que estén muy cerca de la base apical del tallo que hemos cortado. Porque los que están cerquita, a menos de 4 o 5 centímetros del corte apical, esos con la carga se pueden caer, se pueden romper, o con que simplemente los corteros los jalen a favor de él ese día que están cortando, también se pueden desgarrar. Entonces hay que tomar como recomendación que los que están en la base apical, pues hay que eliminarlos aunque estén bonitos y dejar los que están más abajo y que están estratégicamente cruzados, es decir, uno enfrente del otro, porque no podemos dejar dos a la par dependiendo de del mismo nudo, del mismo nódulo donde han nacido. Entonces, esa es una recomendación muy práctica, muy interesante, y el número que vamos a dejar pues va a depender de las condiciones en que esté nuestra plantación. Puede ser 2 o 3 y en su momento pues también puede ser 1 e irlo regulando. Puede ser que en una planta dejemos 2, en otra dejemos 1 y nosotros vamos reduciendo población y vamos creando el espacio adecuado para desarrollar. Siempre se tienen que escoger los mejor ubicados y los mejor desarrollados vigorosamente. Les hablaba de que tenemos una poda importante. Esta es una tecnología muy avanzada que desarrolló el Instituto del Café aquí en Honduras, que es la poda selectiva o poda de rock and roll. Nosotros cuando tenemos, el pequeño productor tiene 1, 2, 3, 4, 5 manzanas, entonces si la bota de un solo, pues se va a quedar sin cosecha. Y ustedes saben qué significa quedarse sin cosecha cuando depende la vida de la persona, la educación de los hijos, el mantenimiento de la familia y un montón de cosas. Entonces, la finca tenemos que agarrarla, hacerle un escalonamiento en el ciclo corto, en 4 años. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros enumeramos
muy claramente la plantación, las mielgas, las hileras, 1, 2, 3, 4, repetimos 1, 2, 3, 4, repetimos nuevamente 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos haciendo una programación para 4 años. En 4 años, nosotros en el año 0 vamos a eliminar todas las melgas 1 o las hileras de café número 1. Cuando en el segundo bloque, que nosotros miramos que eliminamos una hilera, y vamos a encontrar 2 plantas, 2 hileras a la par, esas plantas, créanme que van a responder satisfactoriamente al verse con espacio, se van a estimular y van a responder y no se va a sentir que se va a bajar la cosecha, porque el café es tan bondadoso en ese aspecto que se estimula al sentirse más libre. El siguiente año nosotros vamos a tener una hilera recepada y vamos a tener otra hilera con hijos, con un renuevo, y vamos a tener otra segunda hilera recepada. Al tercer año nosotros vamos a tener una plantilla, una con hijos y una con recepa. Y al cuarto año vamos a tener una finca en producción, una finca en plantilla, una melga en plantilla, una melga en recepa y una última que va a estar siendo tratada. Entonces, de esa manera, nosotros evitamos quedarnos sin cosecha, quedarnos sin ingresos, y en 4 años tenemos una nueva plantación de café bien manejada. ¿Cuáles son las ventajas que tiene esto? Número 1, que se puede adaptar a la economía de un pequeño productor, que lo puede hacer él personalmente, que lo puede hacer usted joven, usted jovencita, personalmente para manejar una pequeña parcela de 1, 2, 3, 4 manzanas, que también se puede hacer, que nos genera 5 años leña para el consumo de la casa o para la venta en el mercado local, y que también nos está generando todos los años biomasa vegetal. Entonces podemos hacer una combinación muy atenuada de ese gran tema que está hoy en el tapete internacional del café, como es la práctica de las buenas prácticas agrícolas para encontrar una agricultura regenerativa. Esa es una de las más importantes formas de hacer agricultura regenerativa. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo final? Vamos a eliminar los tejidos, las melgas constantemente en una forma ordenada, y vamos a tener en 4 años más tarde una finca totalmente nueva. Si usted la quiere hacer en 3 años, entonces solo ordena, la clasifica de 1 a 3 y así sucesivamente. Es importante en el manejo de tejidos siempre, por cultura, por tradición o por costumbres, hay muchas creencias en las fases lunares y eso es muy positivo. Las fases de la luna tienen que ver mucho en el aspecto del manejo fisiológico de los seres vivos, tanto en los animales como también en las plantas. Entonces, hemos conciliado alguna información muy valiosa. En el caso de la luna nueva, las prácticas que se pueden hacer es siembra definitiva en campo, recepa y deshijar. Cuando la luna está nueva, pues la planta no tiene mucho problema para desquebrajarse o para romperse, no tiene una deshidratación muy pronunciada y eso le permite no entrar en estrés y nos ayuda para hacer algunas prácticas importantes. Cuando la fase de la luna está en cuarto creciente, podemos hacer recepas y podas de bandolas y esqueloteos, o sea, le podemos dar duro a la finca cuando está en cuarto creciente. No hay mucha disponibilidad de agua ni mucha circulación de savia en los tejidos vegetales y eso nos permite una cicatrización más rápida. Cuando estamos en luna llena, nosotros podemos hacer descope o podas sanitarias y podas leves de bandola. Aquí en luna llena tenemos que tener más cuidado porque hay una deshidratación más pronunciada, es decir, la planta está más expuesta a los movimientos capilares y poderse, lo que le llama a la gente, desangrar, deshidratar, perder mayor cantidad de líquidos, perder la mayor cantidad de savia y estar en un estrés o hasta secarse, ¿va? Y en el cuarto menguante, ahí sí es necesario que no hagamos podas. Ahí podemos hacer solo un ventaneo, que son formas muy suaves, la poda más suave, o el agobio, que es una poda tradicional que se realizaba antes en los cafés borbones,
o en los cafés tradicionales que se sembraban de forma de escoba, la que consistía en que íbamos doblando la planta hacia el mismo costado para que hubiera un renuevo, un retoño, como decían nuestros papás u otros amigos productores de otros momentos. El agobio consiste en que nosotros doblemos la planta, especialmente esas plantas que les digo yo que son delgaditas y altas, para estimular que se puedan haber rebrotes. Entonces, con ese rebrote nosotros teníamos una finca nueva. Pero ¿qué es lo que pasaba? En este cuarto menguante no hacemos cortes, porque aquí hay una exposición absoluta de la circulación de savia entre los vasos capilares de la plantación, y si nosotros hacemos cortes, la vamos a exponer a una deshidratación total. Vamos a dejar las podas un poco en paz y vamos a pasar unos minutos a hablar un poco de la sombra del café. El café por naturaleza pues nace debajo de los árboles, no tiene problemas de adaptarse, más que hoy en día más bien es necesaria la sombra para darle condiciones de una luz regulada, árboles de sombra que le generen una protección estratégica contra las condiciones adversas de cambio climático. Entonces, el café criado debajo de una buena sombra resiste, se estimula, se desarrolla y se va acondicionando para tener una longevidad mayor. El café lo podemos tratar con dos tipos de sombra, la sombra temporal y la sombra permanente. La sombra temporal ayuda a la adaptación del vivero al campo definitivo, y una de las plantas más importantes en este caso es el maíz. El maíz, ¿por qué? Porque el maíz es de crecimiento rápido, ayuda a romper el ciclo de plagas y enfermedades en la parcela, no tiene ningún vínculo de afectar la producción, además es altamente rentable, y la biomasa que nos genera el maíz la podemos dejar ahí picada en el terreno y nos va a ayudar al control de malezas y a los niveles de fertilización. En los primeros estadios de la plantación de café se recomienda utilizar maíz. Luego también al café lo podemos, mientras va desarrollando, lo podemos sembrar algunas plantas muy importantes como el gandul, que es un frijol que crece rápido. En menos de 6 meses, 8 meses, tenemos una planta de 1.5 metros y le da mucha protección. Tiene una excelente fijación de nitrógeno, bota las hojas, se puede podar, se puede tratar, y también se puede utilizar para el consumo de animales domésticos el momento de cosechar este frijol. También está la higuería, que es una planta tropical que se da en las zonas bajas, ayuda mucho, tiene un crecimiento exagerado. En 6 meses ha cubierto toda el área donde tenemos una plantación de café, y eso nos ayuda a nosotros a que el café se sienta confort, para que el sol y las altas temperaturas no lo afecten. Y ordenadamente también podemos hacer protecciones temporales de 1, 2, hasta 3 años con cultivos a base de musáceas, llámese plátano, guineo, banano o cualquier variedad, chata o lo que nosotros tengamos o que a nosotros nos interese. Pero también la siembra de banano y plátano se vuelve altamente rentable. Digo con esto porque nos ayudan a soportar la inversión de café mientras llega el periodo de cosecha 2, 3 años más tarde. Y para cambiar un poco, ya en la finca permanente, también en la finca adulta, perdón, necesitamos una sombra permanente, porque la sombra es un termorregulador ambiental de las condiciones ambientales. La sombra es la que regula y inhibe la penetración de los rayos solares. También cuando cae granizo, cuando caen esos grandes aguaceros, hoy que es un desorden, ¿verdad? Que llueve fuerte, no llueve 3 días, que hay alta calentamiento, altas temperaturas. Entonces, todo eso la sombra juega un papel preponderante para evitar que eso caiga directamente en el cultivo que nosotros estamos protegiendo. Entonces, los termorreguladores del café son su sombra. También la sombra nos ofrece pues, una protección al suelo, aporta nutrientes, aporta leña al hogar, aporta leña a los cortadores, y eso genera pues un aspecto importante en temas ambientales. Las plantas más utilizadas son las del género Inga, todas las guamas, guanijiquiles, guamo, pepeto de río, guama negra, guama blanca, hay tantas, hasta la paterna utilizan algunas personas, que es una exquisita fruta. Son muy importantes, tienen
una adaptación con el café, que no se ofenden, sino que más bien se tienen un apareamiento mutuo. También están las plantas en las zonas bajas, hoy hay muchas plantaciones de café abajo de 900 metros, responde muy bien el madreado o cacahuenance, como le llaman. Es una leguminosa muy buena, fijadora de nitrógeno, muy húmeda, no causa ningún daño a la plantación de café. Y también los árboles maderables, los árboles de valor económico que se desarrollan pues en una media de 1000 a 1200 metros. Eso ayuda mucho. También los frutales. Y también hay una planta que sirve en los linderos, que sirve también en los cercas vivas, que también sirve en las áreas que tienen mayor desboronamiento, o sea, fragilidad ecológica, como es el pito o el pro, que es una planta que se reproduce también por estaca, por estolones, por semilla, es muy bondadosa. Algunos criterios que se deben de tener en cuenta, ya casi es un poco repetitivo, es la cantidad y la calidad de la duración de la luz solar para que cómo vamos a tomar la decisión que vamos a hacer nosotros con la sombra. Conocer cuáles son las temperaturas que se desarrollan en el suelo y en el área del café. Conocer la humedad relativa. Nunca va a ser la humedad relativa de 1500 metros a 2000 metros, como va a ser en una finca de 900 metros. Nunca va a ser en un suelo profundo de montaña la temperatura, igual que en un suelo de sabana, donde la mayor parte es arena. La relación de la duración del día y la noche. En las zonas altas, la temperatura cambia a las 2 de la tarde, cambia a las 4 de la tarde, y en las zonas bajas la temperatura es estable hasta las 6 de la tarde. Entonces son situaciones que tenemos que empezar a conocer en esa relación, y eso tiene que ver mucho con el efecto de los días cortos y los días largos. La relación en los periodos de lluvia, es decir, cómo son los inviernos, cómo son los veranos, y son largos, y son secos, y son demasiado pronunciados. Eso va de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar, a las condiciones que nos ofrece cada uno de los terrenos. Las regiones son parecidas, pero las zonas son diferentes, y eso es lo que tenemos que nosotros aprender a conocer. Y sobre todo la ubicación en cuanto a la altura sobre el nivel del mar de la parcela que nosotros queremos. Arriba de 1200 metros, la incidencia de sombra es mínimo, en un 30%. De 1000 a 1200 es un 50%, y abajo de 1000 metros un 60-65%. ¿Cuál va a ser la diferenciación de la sombra? La sombra tiene que estar a un nivel de por lo menos de 5 metros arriba de la plantación de café, para que no le cause ningún estrés, no le cause ningún daño, sino que se pueda pues manejar de una manera que haya aireación, haya ventilación y haya espacio para las actividades fotosintéticas que va a realizar la finca de café. Bueno, también en las plantaciones de sombra se puede realizar podas de formación. Cuando están levantando, pues tenemos que ir eliminando las ramas que están quedando chaparras, que están quedando cruzadas, a ir buscando un solo fuste o un solo eje para que la planta vaya levantando, y luego arriba pues formar una corona, y que no sean eso representativo de la cantidad de árboles que nosotros vamos a estar teniendo por área. La cantidad de árboles que podemos nosotros tener dependiendo de la altura y la clase de plantas varía entre 180 a 200 y hasta 220 por manzana. También podemos hacer podas de mantenimiento y regulación. Toda la regulación consiste en levantar la sombra a que esté a una altura considerable, mínimo unos de 3 a 5 metros del espacio donde está la actividad fotosintética del café o el tamaño de la finca de café. Hay que eliminar las ramas cruzadas, esos entrelazados que van unas con otras compitiendo para que haya más aireación. Hay que descopar la sombra para que en esa parte central donde está el árbol de sombrío pueda haber penetración de luz solar y pueda haber una termorregulación para que nos dé una mejor estimulación siempre a la floración. Todas las actividades que nosotros realizamos deben ir orientadas a tener la mayor cantidad de floración, porque de eso depende el éxito y la alta producción que nosotros vamos a obtener. Bueno, al final nosotros pues queremos dejar con esta jornada de trabajo bien afirmado algunas determinaciones en ustedes, jóvenes caficultores, como ser
la importancia que tiene realizar una adecuada poda en mi finca. O sea, ¿por qué la debo realizar? ¿Por qué la voy a escoger? ¿Por qué la puedo combinar dependiendo de las condiciones que tenga nuestra finca? También tomar la mejor decisión, ¿qué tipo voy a utilizar? ¿Cuál me conviene y por qué? También conocer la importancia de las sombras temporales. Las sombras temporales son fabulosas para encontrar equilibrio económico, para tener diversificación, para mejorar las condiciones de estructura del suelo y también para mejorar los niveles nutricionales del mismo terreno. Y las sombras permanentes adecuadas para que el café no entre en estrés, sino que sean compatibles y nos ayuden a tener una mayor cantidad de cosecha. Conocer el equipo básico adecuado, hay más tecnologías, hay países muy avanzados con otros tratamientos, con otras herramientas, sin embargo nosotros tenemos que tener lo básico. Y pues esta imagen que tenemos aquí muy bonita, con una alta producción, eso nos dice que un cafetal bien manejado siempre será un cafetal joven productivo. No esperemos que se nos corran los cortadores, no esperemos que se nos traiga decepción la finca, sino que debemos de hacer los tratamientos oportunos y adecuados de manejo de tejidos y de regulación de sombra para que nosotros encontremos el equilibrio de producción y productividad. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Es un tema muy bonito, es un tema muy apasionado, grande, largo, que podríamos hablar todo un día de él, pero así les hemos dejado criterios y conceptos básicos para poder enfrentar esta situación. Ingeniero Alex, ingeniero Marvin, estamos a la orden para las consultas, comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Luis. Lo felicitan. Excelente clase, muy buena presentación. Comenta Sandra María por aquí. Y tenemos una pregunta, ¿verdad? Para que abarquemos el tiempo bastante bien con las preguntas. Pregunta Juan Francisco Amaya a través de Zoom. ¿A los cuántos días de haber realizado la poda se puede fertilizar? Muy interesante. Recuerde que nosotros estamos respetando el periodo de dormancia donde nosotros hemos realizado la cosecha y realizamos una poda drástica. Independientemente de la poda que tengamos, la fertilización se va a realizar cuando entre el periodo de condiciones de humedad para que se aproveche. Es decir, que vamos si tenemos riego, la podemos aplicar continuo. Si la poda la hemos realizado 8 o 15 días antes de las primeras lluvias, entonces nosotros podemos fertilizar a la llegada de las lluvias. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro parámetro? Que haya humedad, que haya condiciones, porque en ese periodo es donde van a trabajar los fertilizantes para solubilizarse y para poder tener la movilidad que necesitan y ser absorbidos por la planta. Muchas gracias. Muy buena consulta. Y también conectándolo ahí con el tema análisis de suelo, ¿verdad? Que los muchachos sepan que, las muchachas sepan que análisis de suelo es una herramienta que vas a tomar en cuenta en cualquier fase fenológica del cultivo, pero sí en consideración, como dice usted, que hay humedad. A la pregunta Eric Orellana, perdón, ¿a los cuántos años a partir de la siembra o la plantación, desde que se establece, se puede hacer la recepa? Mire, normalmente en la región de Centroamérica, las fincas están alcanzando 4 o 5 temporadas de cosecha, más 2 periodos o 2 años muertos. Están entre 7 y 9 años que están alcanzando el top de producción y productividad. Entonces, el 9º año en adelante, una finca ya se constituye finca adulta por experiencia y porque haya tenido una explotación grande y algunas condiciones de adversidad, ya se puede ir pensando en la recepa, y una recepa selectiva o una recepa de rock and roll para no castigar drásticamente la finca. Sin embargo, hay consideraciones importantes porque una invasión de roya o una invasión de antragnosis nos lleva a tomar una determinación de nosotros. Pero el punto de equilibrio es que cuando vamos a hacer una receta, tenemos que estar conscientes que es una finca muy adulta, muy madura y que requiere esto, que es la única alternativa para poder regenerar ese tejido. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Denis Guamán pregunta, ingeniero, tengo la experiencia de varios productores que estimulan los brotes agachando la planta de café. ¿Qué me recomienda acerca de esta técnica?
Esa es una práctica muy importante, es el agobio. Ese es lo que yo no tenía la imagen para poderles explicar. Entonces, agachan la planta de café, la van amarrando con cabullas o con cuerdas de la otra planta que está delante en la hilera. A veces le cuelgan un mástil, se llama, o una mata de las musáceas que tienen ahí en forma de carga. Y esa planta se estimula y echa renuevos en una altura de un pie, es decir, de 12 a 20 pulgadas. Es una buena técnica. No se pierde la producción porque la planta se estresa y florece y da cosecha. Y 2 años más tarde nosotros recepamos, pero ya tenemos el renuevo o la finca con unas condiciones renovadas de tejido. Muy buena práctica. Gracias. Tenemos otra pregunta a través de Facebook Live. Nos pregunta Antonio Sarabia, una finca con buen manejo de tejidos, ¿cuántos quintales de café puede dar por manzana? La media nacional en Honduras anda en 18, 20, 22 quintales, la media nacional, pero una finca bien manejada, nosotros hemos tenido experiencias en esta región del occidente del país de sacar 60, 70 y hasta 80 quintales por manzana en el pico de la producción. Llámese del 4º al 10º año de edad de la finca. Ok, perfecto, perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta, pregunta Kevin Gutiérrez. Buenas noches. ¿Las técnicas de podado son exclusivas para las plantas de café o también se pueden utilizar para otro tipo de cultivos? Miren qué interesante. Me olvidó mencionarles y les ofrezco una disculpa. Cuando nosotros las técnicas de poda se pueden llevar también a los maderables que estamos llevando, podemos irlos formando. También en las barreras vivas y en los frutales. El aguacate es una planta que responde perfectamente al manejo de tejido, lo mismo de los cítricos. Solo que ahí hay una diferencia que nosotros seleccionamos la rama que está siendo dañada y la rama que está cansada de producción y vamos eliminando un tejido. Eso es una poda sanitaria que también se puede llevar a cabo en todos los frutales y también en el café. Gracias. Nos pregunta aquí en Zoom Elvin Palacio. ¿Qué criterios se deben tomar en cuenta en una planta para decidir qué tipo de poda hacerle, ya sea calavera, recepa, renovación? Los criterios básicos son, número uno, hay que ver las condiciones en que se encuentra la finca. Si nosotros vemos que la finca nos está castigando, que la producción ya es casi nula, entonces nosotros tenemos que tomar también una decisión drástica. Por ejemplo, recepa. Si nosotros vemos que una finca lo que tiene es daño de tejido vascular, o sea, la finca está creciendo desordenadamente, las bandolas están cortas, no tenemos solo hay un fototropismo, la finca está buscando para arriba, entonces hay que podar tanto la sombra como hacer un esqueleteo en la planta. Entonces, en esos criterios, pues habría que dejarse, tal vez a través de imágenes o ahí con los proyectos de asistencia técnica en café, se le podría dar una mejor recomendación muy puntual. Yo creo que ahí, pues, ustedes mandan su contacto como proyecto y pueden enviar unas imágenes a ustedes y hacer nosotros una recomendación de rigor correspondiente. Ahora, la decisión a tomar en un manejo de tejido pasa por una cosa fundamental, que es el gusto del productor en ver una bonita plantación y parte desde la economía y desde el área que tengamos, porque un pequeño productor no se puede dar el lujo de ponerle una motosierra a una manzana de café si solamente eso tiene que aplicar una técnica de que exista producción y exista la renovación de una vez del tejido. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos una última pregunta y con la que vamos a cerrar hoy y nos pregunta Nicole Claros. ¿Depende la variedad para la poda o no importa la variedad de café que sea para podar? Correcto, correcto. La poda, el tratamiento de manejo de tejidos es de acuerdo, la variedad juega un papel importante. Por ejemplo, la variedad Pacas, que es una de las variedades antiguas de los cafés insignias en la región latinoamericana, responde perfectamente al manejo de tejidos, a la recuperación nutricional y ahí nosotros
nos podemos dar muchos lujos de hacer tratamientos diferenciados en la misma finca. No así con los híbridos, que a veces hay que receparlos porque no tienen la capacidad de respuesta. Entonces, sí depende de la variedad. Perfecto, muchas gracias. Saludos desde Nicaragua, desde Panamá. Excelente tema, dice Linelia. Saludos, excelente tema. Kevin Gutiérrez desde Nicaragua. Muchas gracias, jóvenes caficultores, por acompañarnos. Hemos llegado al final de esta sesión. Ya saben, tienen la comunicación con nosotros para pues, hacerle llegar cualquier consulta al ingeniero. Gracias por acompañarnos. No olviden compartirnos su fotografía de ustedes recibiendo la clase a través de Zoom, Facebook, YouTube, Telegram, Instagram, WhatsApp. A los administradores del grupo nos pueden enviar esa fotografía, puede ser un selfie, que alguien le tome una fotografía en celular, en la computadora y nos la comparten. Y bueno, eso sería por hoy, ¿verdad? Les deseamos muchos éxitos. Mañana continuamos con una clase que se llama Enfermedades de Importancia Económica del Café y luego viene la de plagas, así que no se lo pierdan a la misma hora, por los mismos medios de comunicación. Y bueno, le damos el espacio al ingeniero y le agradecemos por este espacio que ha destinado para participar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Alex. Muy contento de haber compartido con todos los jóvenes de los diferentes países. Muchas gracias por esos saludos, por esos agradecimientos, por las preguntas muy interesantes. Siempre uno deja algunas cuestiones, algunos cabos sueltos que no termina de afinar. Y qué interesante, estaba viendo la votación y me llena como Fundación Hondureña del Café de mucha satisfacción que tenemos un buen público, que están bien compenetrados y que han valorizado esta exposición. Muchas gracias, buenas noches y gracias por la oportunidad.